Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido o bienvenida a tu canal de YouTube de El Partido de Dios, el Partido de Yahweh en América. En esta mañana con un nuevo e interesantísimo tema de análisis en torno a la palabra de Yahweh nuestro Dios, el único soberano, el único infinito y el único eterno que existe acá en esta tierra y en este pueblo, el verdadero. Los demás eternos, los demás infinitos son falsos, no son verdaderos. Es un engaño de Satanás al pueblo. Bien, vamos a analizar los sucesos que condujeron a la muerte de Jesús, de Yeshua. Lo vamos a analizar desde lo objetivo, desde lo imparcial, de tal manera que nosotros podamos apreciar la verdad con toda claridad. Pero no la verdad eclesiástica, no la verdad que interesa al poder, no la verdad que interesa al dinero, sino la verdad de los hechos, tales y como nos los va revelando el libro sagrado y la historia. Bien, entonces vamos primeramente a proceder con unas palabras de oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito es usted, nuestro Dios, Señor, Rey soberano del universo. Suyo es el gobierno, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Padre Celestial. Le ruego, Señor, que en este momento tome usted control de mi vida, de mis labios, y ponga usted en mi mente y en mi boca, Señor, las palabras apropiadas para ayudar al pueblo a entender, Señor, a Jesús, Yeshua, su mensaje, su obra, su ideal, su sacrificio, entender los acontecimientos, la obra de Satanás, el diablo, en contra del propósito divino, de manera, Señor, que también este estudio, este análisis, Señor, ayude a entender la realidad presente, a despertar conciencia en quienes oyen y entienden, sensibilidad y deseo y necesidad de cambiar por una realidad que corresponda, Señor, a su voluntad, a su eterno plan. Por su nombre santo, Yahweh, Sabaoth, y por el nombre santo, Yahoshua. Amén. Bien, en los vídeos pasados fuimos hablando sobre la persona, la personalidad, el carácter, la conducta de Yeshua en su propio contexto, el total desprecio por parte de sus vecinos, por parte de sus mismos familiares. Vimos a un joven Galileo que entiende un llamamiento de Dios, una elección por parte de Dios para traer la liberación, la salvación a un pueblo y a partir de ese pueblo a toda la humanidad. Él lo entiende así. Él es el elegido de Yahweh. Él entiende que es
el rey de Israel, que es lo que significa la palabra Mashiach. Pero que ese rey al mismo tiempo también es libertador, pero libertador de algo concreto, de un poder concreto que desfigura la vida y que la coloca en oposición a Yahweh, a Dios, que es el pecado. Y que ese pecado también es concreto, porque es pecado social, cultural, moral, y engloba un sistema. Y el sistema mismo es pecado. Y que la única forma de libertar, de salvar a ese pueblo y al mundo del pecado es salvarlo del sistema. Para salvarlo del sistema tiene que sacarlos del sistema. Y sacarlos significa no dejarlos sin sistema, sino llevarlos a un nuevo sistema. Ahora, el sistema que él condena, que él denuncia, que él denomina el mundo, y también lo denomina la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás, o sea, el poder de Satanás, el reino de Satanás. Ese poder, él saca, él realiza un traslado del pueblo de ese poder, de esa potestad de las tinieblas, a otro sistema que él denomina el reino de Dios, que sería su propio reino, el reino de su Padre. Colosenses 1:13, tome nota, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Escuche la palabra trasladado, hecho ya realizado, nos ha trasladado al reino del amado Hijo, al reino de Cristo. Por eso dice que el reino de Cristo será limpiado. San Mateo capítulo 13, verso 41. La limpieza del reino de Cristo, para dejar solamente el trigo, recoger la cizaña para ser quemada. Entonces hablamos de este joven despreciado, rechazado totalmente por su propia familia, la cual le creía loco, por sus vecinos que lo acusaban de ser un glotón y un borracho, cosas condenadas en la ley, en Deuteronomio, glotón y borracho. Y las autoridades políticas y religiosas del pueblo lo acusaban de estar endemoniado. Vemos que lo importante también, y lo dijimos, de este joven no es los milagros que le atribuyen, los hechos sobrenaturales que le son atribuidos, y que en muchos casos él no quería hacerlos, que es lo que se da testimonio. No es realmente lo importante, sino que lo importante es su mensaje, su palabra. Por eso le dice Pedro, tú tienes palabra de vida eterna, palabra de vida eterna. La palabra de vida eterna, la vida eterna está en la palabra está la vida. El rechazo de la palabra significa la muerte, pero que esa palabra es un proyecto concreto denominado el reino, la teocracia. No hay salvación. La idea de Satanás, cuando Satanás es vencido por Cristo, a través de este mensaje, de esta propuesta, cuando la humanidad comienza a abandonar el modelo llamado el mundo, cuando comienzan a abandonar ese modelo por corrupto, por violento, por inmoral, comienza un traslado hacia el reino. Entonces Satanás concibe una idea terrible, macabra, diabólica, y es la de enaltecer
la figura de Cristo por encima del proyecto que Cristo trae, de manera de destacar la persona de Jesús y eclipsar totalmente la idea del reino, porque Satanás sabía y sabe que Jesús sin el reino no salva. Jesús sin su palabra, sin su ideal, no salva. La salvación está en el ideal, en el ideal. Por eso Él decía, yo no vine para hacer mi voluntad. Yo no hablo mis propias palabras. Las palabras que les estoy hablando no son mías, no me pertenecen a mí. Yo por mí nada puedo hacer. No se haga mi voluntad. Son cosas que nosotros tenemos que llegar verdaderamente a entender cuando se nos ha engañado, se nos ha ocultado el reino y se nos ha destacado la persona de Jesús para evitar nuestra salvación. Oído los que tienen oído. Entiendan los que puedan entender. Para muchos estas palabras estarán veladas. No podrán entenderlas, porque tratan de entenderlas desde el mundo y no desde Dios. Un joven con sus limitaciones, como cualquier otro joven de su tiempo. Hablábamos de que se acerca a una mata de higuera a buscar higo porque tiene hambre y no lo encuentra porque no es tiempo de higo, y no tenía por qué saber que no era tiempo de higos, porque él fue carpintero, no agricultor. Que no sabía que allí en esa mata no había higos. No lo sabía, porque si lo hubiese sabido, no se hubiese acercado a buscarlo, motivado por el hambre. Y esto nos revela muchas cosas. También hablábamos en el vídeo pasado de Hebreos 5:8, donde nos revela que aprendió a obedecer por los muchos sufrimientos. También nos revela que fue perfeccionado, lo cual nos indica claramente que tampoco era perfecto, y por eso es que el rechazo de su familia y de sus vecinos. Hablamos de lo peligroso de su mensaje, cuando él habla sobre la bienaventuranza a los que padecen persecución por causa de la justicia, y que esa persecución por causa de la justicia en ese contexto viene de las mismas autoridades injustas que él comienza a denunciar, como los ladrones del templo, como los hipócritas, como los opresores y explotadores del pueblo, quienes han establecido un sistema de injusticias. Entonces allí, ya recordando un poco de los vídeos pasados de la parte 1, la parte 2, y ahora llegamos a esta parte 3. Y esta parte 3 comienza con varios puntos de importancia. Primeramente, 3 puntos. La entrada triunfal. 2, los labradores malvados. Y 3, el rechazo de Jesús. 3 cosas fundamentales para entender los hechos, lo que ocurrió en aquel momento. La entrada triunfal. Mateo 21:3. Los labradores malvados. Mateo 21:38. Y el rechazo. Juan 19:12-15. Vamos a hablar un poco de la entrada triunfal. Primeramente tenemos que saber por qué entra Jesús en Jerusalén en ese momento. Él viene con una multitud que se le ha venido sumando en su recorrido desde el momento en que salió desde allá, desde Capernaum, desde el puerto marítimo de Galilea. Él ha venido aldea por aldea, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, haciendo que
anunciando el reino de Dios, el teocratos, la teocracia, anunciando la teocracia, contraponiendo la teocracia al modelo dominante que es el mundo. Y él enseñó de qué se trataba la teocracia, de qué se trataba ese reino, dónde era sembrado ese reino. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que es sembrado en la tierra. La teocracia es sembrada en la tierra. Ahora, si se siembra en la tierra, por supuesto que crece en la tierra, se hace árbol en la tierra y da fruto en la tierra. El reino de los cielos, la teocracia, es como una red que es echada en el mar. El mar es la humanidad, los pueblos. A los pueblos se les echa la teocracia. Y la teocracia atrapa gente. Los peces son la gente. Y atrapa a la gente. Y la gente, al quedar dentro de la red, quedan dentro de la teocracia. Pero dice que quedan buenos y malos. Pero esa teocracia que es lanzada como una red no se lanza en el cielo, se lanza en la tierra. Entonces estamos hablando de una teocracia acá en la tierra y en este tiempo, porque atrapa buenos y malos. No es la teocracia después que los malos son exterminados. No, es la teocracia ahora que involucra a buenos y malos que quedan dentro de la red que es la teocracia. Estas parábolas nos van mostrando el propósito, la idea de Dios, el proyecto de Dios para la humanidad, la teocracia, contrapuesta al modelo de Satanás, que en ese momento lo representaba o lo simbolizaba la República Imperial de Roma, de la cual Israel se había sumado como una provincia, parte de esa república imperial, el Imperio Romano, que había establecido su ordenamiento global, Antiquus Ordo Seclorum, antiguo orden secular, y que Jesús denomina el mundo, la potestad de las tinieblas y la potestad de Satanás, y que todos los reinos del planeta estaban bajo ese ordenamiento de Satanás. El mundo estaba bajo el maligno, como lo está ahora nuevamente, cuando resucitó ese mismo ordenamiento y ese mismo imperio. Ahora tenemos Novus Ordo Seclorum, como lo dice el billete de $1, y tenemos un imperio. Y ese imperio es de donde gobierna Satanás a su mundo, a través de su sistema, el mundo. Pero hoy también se está anunciando lo mismo, la teocracia, el reino de Dios, para que se entienda. Entonces, para entender esta entrada triunfal y estos acontecimientos, este asesinato de Estado, regicidio, tenemos que ir a 1 de Samuel, capítulo 7, verso 12, donde Yahweh le hace un juramento a David y le dice que de su carne, de su linaje, de su descendencia, va a levantar un hombre para que se siente en el trono de David, no en el trono de Dios, sino en el trono de David. O sea, no es en el trono de Dios en los cielos, sino en ese caso sería el trono de Dios en la tierra, porque el trono de David es el trono de Dios, porque Dios gobernaba a través de David. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Allí está el juramento. La promesa hecha a David con juramento, lo cual no puede fallar. No podía fallar. Estaba hecha la promesa. Tenía que levantar al Cristo para que se sentara, ¿dónde? En el trono de David. Ese era el propósito. Cuando nosotros nos vamos a Hechos capítulo 2, verso 30, vemos allí que allí se confirma. El Espíritu Santo, hablando por la boca de Pedro, en un discurso dice que Dios había prometido con juramento a David que de su carne, de su descendencia, levantaría al Cristo con un propósito. ¿Y cuál era el propósito?
que se sentase en su trono. ¿Cuál es el trono? ¿Qué es el trono? El trono es el asiento del poder político sobre toda una nación, sobre Israel. Entonces Jesús, al ser heredero del trono, al ser descendiente, linaje de David, al haber salido de las entrañas de David, haber sido el retoño de Isaí, padre de David, entonces él es el heredero de esta promesa, por lo tanto el heredero de ese trono, de ese asiento del poder político que le da a Yeshua el título de rey. La palabra rey viene de regir, de régimen, que se entiende como gobierno. Ahora ese gobierno, al ser del Mashiach, del rey elegido por Dios, es reino de Dios, es teocracia prometida en Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Dios está levantando el reino a través de el Mashiach, de Yeshua, de Jesús, en ese momento. Y la intención la confirmamos, la intención de Yahweh, a través de la boca del mismo ángel. En San Lucas 1:32, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Allí tenemos entonces las causas por las cuales Él viene entrando. Él es, tengámoslo bien puntualmente, Él es el heredero del linaje de David. Y eso le constituye en Mashiach, en rey y libertador de Israel. Rey porque tiene el poder para regir la nación de parte de Yahweh, y de acuerdo a las condiciones que Yahweh pone en Deuteronomio capítulo 17, del 15 al 20. Ahí están las condiciones del rey elegido por Yahweh. Él tenía que gobernar de acuerdo a esas condiciones. Usted debe tomar apunte de todas estas citas bíblicas para usted estudiarla con paciencia. Entonces la entrada triunfal es la entrada del rey heredero, del linaje de David. Él viene a reclamar la promesa hecha con juramento a su padre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la marcha triunfal, la entrada triunfal, es la entrada de ¿quién? Es la entrada de el rey de Israel, elegido por Yahweh. Eso es lo que hay que creer, esa es la verdad. Es la entrada de un rey, no de uno cualquiera, sino de él, el rey en singular, porque es el elegido de Yahweh para gobernar la nación. Ahora bien, él lo deja bien claro, porque se alborota la ciudad, hay un impacto de opinión al verlo entrar en esa forma, porque él está reclamando el cumplimiento de una profecía. Y la profecía dice claramente, no temas, hija de Sión. O sea, está hablándole a Israel, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey, el rey elegido por Yahweh, viene a ti, manso y humilde, sentado en un animal de carga. Él está reclamando ser el rey sobre la hija de Sión. Él está reclamando el cumplimiento de esa profecía. Él está reclamando la promesa hecha con juramento a David. Él está reclamando el ser el heredero del trono de David, el asiento del poder político sobre toda una nación. Y en ese caso significaría o equivaldría a ser dueño de la nación.
¿Por qué? Porque el rey es dueño. Toda la soberanía está en la mano del rey. Porque el rey es diferente al presidente. El presidente solamente ostenta el poder ejecutivo. El rey no. El rey en su mano reúne los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces eso lo convierte en dueño. Señor, que significa amo. El Señor de Israel. El amo de Israel, el propietario. Y por eso dice, a lo suyo vino. O sea, a lo que le pertenece legalmente vino. Mas los suyos no le recibieron. Entonces aquí tenemos la entrada triunfal del rey. El rey era lo que buscaban los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hasta Pilato dijo, a vuestro rey he de crucificar. Él lo reconoce también. Él sabe cuál es el reclamo de este joven. Lo entiende perfectamente. Ha estudiado perfectamente todo lo que tiene que ver con las tradiciones judías del pueblo que él estaba gobernando como representante del imperio. Y sabía lo que significa Machía o Mesías. Él lo sabía perfectamente. Sabía que era un rey. No podía hacer otra cosa, tenía que reconocerlo y reconocer el valor de este joven y admirar el valor de este joven, lo que es escrito, queda escrito tal y como lo he colocado, no hay otra forma. Ha sido asesinado el rey por el poder. Jesús ahora va a identificarse como el heredero. Usted puede ir a Mateo capítulo 21, ahí va a conseguir un título. Los labradores malvados. En los labradores malvados, él presenta esta parábola. Y en esta parábola él está anunciando el desarrollo de los hechos tal y como se le presentan frente a él. Un hombre tenía una viña. La cercó de vallado. Cavó un lagar y puso en ella una torre. Y luego la arrendó a unos labradores. Al tiempo de las cosechas envió sus siervos a cobrar el alquiler. Pero los labradores malvados a los siervos, a uno los apedrearon, los apalearon y a otros los mataron. Y por último envió a su propio hijo y dijo, tendrán temor y respeto de mi hijo. Mandó a buscar, a reclamar el arriendo y sus intereses. Pero ellos al ver al hijo dijeron, este es el heredero. ¿El heredero de qué? Del trono de David, del asiento del poder político, el heredero de toda la nación, dueño de toda la nación. Este es el heredero. Matémosle y la heredad será nuestra. Quitémosle la vida para quedarnos con su herencia. Léalo. Estúdielo con paciencia, con meditación y se dará cuenta que Yeshua está allí presentando el móvil del crimen. Eso se llama en términos jurídicos, se llama, y en términos judiciales se llama el móvil del delito. La parábola de los labradores malvados nos está revelando el móvil verdadero, histórico del delito de regicidio. Matémosle, asesinémosle para quedarnos la heredad. ¿Para qué? Para quedarnos con la heredad.
crimen que persigue unos intereses bien claros y dejados así bien claros por Yeshua. Entonces Yeshua sabía que lo iban a asesinar. ¿Y quiénes eran los que pensaban asesinarle? O sea, que conspiraban para asesinarles. Eran las autoridades. Los labradores malvados eran quienes constituían el poder de la nación. Eran quienes estaban al frente de las instituciones que se consideraban más sólidas y respetables de la nación. El poder constituido, el Ejecutivo Nacional representado en el Sumo Sacerdocio, la Asamblea Nacional representada en la Cátedra de Moisés, el lugar de las leyes, y el Tribunal Supremo de Justicia representados en el Sanedrín. Las tres instituciones supuestamente más prestigiosas, más sólidas, más respetables. Ellos estaban pensando en el crimen para el robo, para el desconocimiento de la justicia, para la expropiación. Ellos estaban pensando en eso. Y ellos maquinaban la forma cómo ejecutarlo. Hay un pueblo que está entendiendo, perfectamente está entendiendo a qué llegó Jesús a Jerusalén. El pueblo está claro, es el rey, es el Machía que se ha hecho presente. Pero Daniel dice que el Machía se le quitaría la vida. Estaba anunciado en el libro de Daniel que al Machía se le quitaría la vida. Vamos rápidamente ya al libro de Daniel para darles la cita. ¿Qué quiere decir? Que se le quitaría la vida al heredero. O sea, Yahweh hace la promesa y hace la promesa con la convicción de que aquel que recibe la promesa va a ser asesinado. Va a ser asesinado, lo que quiere decir que Yahweh tiene un plan. Eso lo consigue en Daniel capítulo 9, verso 26. Se le quitará la vida al Mesías, al Mashiach, al libertador, al rey. Entonces allí donde se produce lo que se llama el rechazo. Porque Israel, como nación, las autoridades del pueblo de Israel rechazan al rey elegido por Dios de acuerdo a Deuteronomio capítulo 17 del 15 al 20. Ellos rechazan al rey. Al rey como Moisés, que también fue rey sobre Israel. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Y cuando ellos rechazan al rey, rechazan al mismo tiempo a su propio Dios, que fue el que eligió al rey. Y quedan sin Dios. Optan por Satanás. ¿Y de qué manera ellos rechazan al rey? Ellos lo dicen en San Juan. San Juan capítulo 19, verso 12 y verso 15. Todo el que se hace rey a César se opone. El que se hace rey se convierte en oposición, en opositor. O sea, para ellos Jesús representaba la oposición al oficialismo romano. Representaba la oposición. Y era lógico que fuera así, porque si él es heredero del trono, él no podía gobernar en sociedad con el imperio romano, que era el imperio de Satanás. Él no podía someter el poder de Dios al poder de la bestia, del diablo, de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Él no podía hacer eso.
Él tenía que gobernar con las leyes de Yahweh, no con las leyes de Roma, ni aceptar dominio de Roma. Y luego agregan en el verso 15, Juan 19:15, no tenemos más rey que César, no tenemos más rey que César. Entonces rechazan al rey elegido por Dios y optan por el rey elegido por el diablo, por la bestia, por Satanás, por el dragón, la serpiente antigua. Optan por su modelo, por su sistema. Optan en contra de la teocracia. Rechazan la salvación. Y cuando rechazan la salvación y la liberación que Dios les envía en el Mashiach, en ese momento también son rechazados por Dios. Ellos encuentran un aliado entre los discípulos de Yeshua, a Judas Iscariot, de la ciudad de Iscariot, o del pueblo de Iscariot. Seguidor, logra o concibe traicionarlo por intereses económicos, para resolver alguna necesidad económica, porque este materialista no llegaba a concebir la importancia del plan de Dios para la humanidad y pensaba en sus propios y mezquinos intereses y necesidades. 30 piezas de plata. Y concibe la traición. Y de acuerdo al análisis, él iba al frente de la tropa. Y no era tropa romana, era tropa del templo. Y el comandante del ejército del templo era un sacerdote. Entonces vemos que el ejército forma parte también de todo este plan diabólico. Y delegan autoridad en Judas. Y Judas sale con esa comisión militar para capturar a Yeshua. Y vemos la forma como lo identifica, con un beso. ¿Por qué con un beso? Porque era difícil distinguir a Yeshua del resto de sus apóstoles. Era muy parecido. Era como distinguir un negro en medio de un poco de negros, o un chino en medio de un poco de chinos. Era alguien muy parecido, alguien totalmente común. No era el rubio de Galilea, el de ojos azules, el alto de estatura. No, hubiese bastado con decir, al que vean el rubio, el más alto, el de ojos azules, ese. Pero no podía, tenía que ir directamente y besarlo para que pudieran darse cuenta cuál era la persona de lo común que era Yeshua. Oye, qué bello es ir a todos estos detalles. Bueno, lo capturan, le hacen un juicio apresurado en el Tribunal Supremo de Justicia. Ponen testigos falsos, están forzando una sentencia, corrupción judicial. Todo esto nos va revelando la realidad que nosotros vivimos acá también. Testigos falsos para forzar una condena. Un juicio hecho en oculto, sin notificación oficial, sin defensa. Y en la noche, que no era legal hacerlo de noche, tenía que ser a pleno día, con desconocimiento del pueblo, y dictan la sentencia. Sentencia busca un delito religioso, el delito de blasfemia, que se condena con la muerte, por haber dicho, yo soy el Mashiach. Porque decir yo soy el Mashiach significaba decir también soy alguien como Moshe,
que lleva título. El título que lleva es Hijo de Dios. Y eso significaría representar todo el poder de Dios sobre una nación. Quien no fuera eso y dijera serlo, es blasfemia. Y entonces dictan la sentencia de muerte. Ha blasfemado. Luego, como son un pueblo que está sometido al imperio, a las leyes romanas, a la legislación romana, la democracia romana, el republicanismo romano, entonces lo llevan a la instancia de Roma, para que Roma dicte la sentencia definitiva y se confirme la muerte. Y amenazan a Pilato. Le dice, si tú a este sueltas, te conviertes en opositor igual que él, y nosotros lo vamos a notificar a Roma, y pobre de ti. Y entonces obligan a Pilato a dictar la sentencia en contra del joven Galileo, la sentencia de muerte, que finalmente entonces en esta complicidad de autoridades, de poderes, de Estado, de instituciones, para concurrir en un asesinato, es entregado Yeshua a la soldadesca romana, a los marines romanos. Y vemos toda la brutalidad, toda la crueldad, la vemos en La Pasión de Mel Gibson. Yo recomiendo que vean esta película, para que vean la brutalidad de estos soldados. Ellos lo están ridiculizando por lo que él dice ser. Es un rey. Le colocan una corona de espinas para ridiculizar la figura de rey. Le colocan el manto púrpura para ridiculizar la figura de rey. Le dan una caña en la mano, símbolo del báculo, y luego le dan con ella en la cabeza. Y luego lo escupen. Toda la brutalidad. Y toda esta brutalidad con un solo propósito, de destruir totalmente su moral. Pero él permanece con la dignidad de un monarca, de un rey verdadero. Tú eres el rey de los judíos, sí, yo lo soy. Yo para esto he venido al mundo, para ser rey. Yahweh cambia el plan. Yahweh rechaza a Israel porque ha rechazado a su rey, y de esta manera lo ha rechazado a él. Ahora va a levantar un nuevo pueblo, un nuevo Israel. El Israel antiguo ha quedado bajo la esclavitud junto con sus hijos. Este nuevo Israel viene sobre las bases de un nuevo pacto constitucional. Y va a ser ahora rey. Reino de Cristo, el nuevo Israel que somos nosotros. Nosotros somos el nuevo Israel levantado por Yeshua, bajo las condiciones de un nuevo pacto, pero unos pactos con unos principios jurídicos, mandamientos de Dios, mandamientos en lo social, en lo moral, en lo cultural, en lo económico, en lo territorial, en lo político, en lo militar, en todos los sentidos de la vida, sin dejar ninguna área por fuera, todo bajo un ordenamiento, bajo un sistema, el sistema teocrático, la teocracia, el reino de Yahweh, en oposición o en contraposición a la potestad de las tinieblas, a la potestad de Satanás, al mundo, al siglo, como es denominado, al novus ordo seclorum, como se denomina hoy día. Entonces vamos entendiendo ahora el crimen, el asesinato, sus razones, sus implicaciones. Pilato sabe lo que está ocurriendo. A vuestros reyes de asesinar, no tenemos más rey que César. O sea, rechazamos a este rey, y con ello rechazan también al reino.
quedan fuera del reino. Se cumple la profecía, el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a un pueblo que produzca sus verdaderos frutos, dado a un pueblo, al Israel del sur, el nuevo pueblo de Yahweh en el sur, el nuevo Israel, el Israel que acepta el Mesías, que acepta su reinado, que acepta sus principios, que acepta sus leyes, que se somete a su poder, a su gobierno, de tal manera que nosotros venimos a ser también trono de David. Y la palabra sentado significa ejerce gobierno. La palabra sentado no significa literalmente una silla y una persona allí sentada, no. La palabra sentado significa ejerciendo gobierno. Para que se siente significa para que gobierne desde el trono de David. Para que gobierne a Israel. Y entonces nosotros hemos entendido eso hoy día, en este siglo. Hemos ido entendiendo el proyecto de Yahweh traído por Yahoshua acá a la tierra. Nos hemos arrepentido del modelo de las tinieblas, de los francmasones, Illuminatis, de este tiempo que fue el mismo del tiempo pasado. Nos hemos arrepentido, hemos sentido dolor de vivir ordenados y regidos bajo ese modelo diabólico, de injusticia, de corrupciones, de vicios, de inmoralidades. Nos hemos arrepentido. Hemos sentido mucho dolor y mucha vergüenza por haber vivido bajo ese modelo, bajo ese sistema que nos hizo indignos, que nos hizo viles. Y ahora hemos sido trasladados al reino del amado Hijo, a la teocracia, al reino de Dios, a este nuevo sistema que nos hace dignos, que nos hace pueblo santo. Y ahora Yeshua reina, Yeshua gobierna sobre un pueblo. Estás invitado, estás invitada a pertenecer al pueblo de Yahweh y de Yahoshua en América, la Israel del sur. Espero que este material te haya servido para ir descubriendo verdades que desconocías. Y por qué hombres y mujeres hoy día están acudiendo y estamos acudiendo a este pueblo, a esta liberación, a esta salvación como verdadera esperanza de todo lo que significa la destrucción del modelo de Satanás, del modelo de izquierda y de derecha, de oposición y de oficialismo, que es el mundo, es la potestad de las tinieblas, es la potestad de Satanás hoy día acá en esta tierra. Y que nosotros tenemos que entenderlo así. No hay salvación, no hay esperanza en la potestad de las tinieblas, que es el modelo francmasónico que hoy gobierna acá en este pueblo. Solamente hay esperanza en este proyecto que está aquí, que estamos anunciando, la teocracia. Más información en www.tovczla.blogspot.com. Allí consigue la teocracia en sus líneas generales. También puede escribir a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o enviar mensaje de texto al 0424-255-7182. Muchísimas gracias por tu atención. Que Yahweh nuestro Dios te bendiga a ti, tu familia, tu matrimonio, tu relación de pareja, tus hijos, tus hijas, tus negocios. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 15. Que Yahweh te bendiga con todas esas bendiciones de lo alto. Bendito sea tu entrar, tu salir en la ciudad, en el campo. Voy a pronunciar la bendición sacerdotal, de acuerdo como está ordenado para todos aquellos que hoy comienzan a sentirse parte del pueblo de Yahweh, del nuevo Israel, del nuevo pacto, República Teocrática de Yahweh. Números, capítulo 6, versos del 22 al 27. Yahweh habló a Moshe
y a Aarón diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Padre Yahweh, tu nombre glorioso y santísimo ha sido puesto sobre un pequeño pueblo, tu grano de mostaza, la teocracia, tu reino, Señor. Este pequeño grupo de hombres y mujeres, Señor, que a través de este humilde canal, Señor, van creyendo y van concibiendo esperanza, Señor, van entendiendo, Señor, tu propósito, tu proyecto, tu ideal, Señor, el destino glorioso que tú tienes para ellos, Señor. Padre bendito, ha sido colocado tu nombre, República Teocrática de Yahweh, para que se cumpla la profecía, Señor, los llamados de tu nombre y aquellos sobre quien mi nombre es invocado. Ahora, Padre, te pido, Señor, la bendición sobre estos hombres y mujeres, Señor, que creen, Padre, que tienen fe, que tienen esperanza, Señor, en el triunfo de este modelo sobre el modelo de tu enemigo, de Satanás, sobre el triunfo de tu modelo, sobre el modelo de quienes asesinaron a tu Hijo, los francmasones, Señor, de este tiempo y del tiempo antiguo, Señor. Padre bendito, Señor, bendice estos hombres, estas mujeres, Señor, con sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, con liberación, Señor, y con toda clase de bendiciones de lo alto, de acuerdo a tu palabra, Padre. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahoshua. Amén. Te amo mucho. Hasta pronto. Shalom Aleichem para los de habla hebrea. Assalamu alaikum para los de habla árabe. Que la paz y las bendiciones de Yahweh sean con todos y con todas para los de habla español. Hasta pronto.